la Patria, se abre la sesión. Se tuvo aquí. Ya, muy bien. El acta de la sesión anterior se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y vamos a dar lectura a la cuenta. No hay cuenta, presidente. ¿No hay cuenta? Perfecto. Se me acaba de informar que hay un problema, un accidente, al parecer en camino bajando a la ruta 68, donde vendría la persona de servicios puestos internos. No, de servicios puestos internos. Se constituyó con el diputado Toa. Y acaba de salir porque estaba con problemas en cultura. Entonces vamos No hay problema. Vamos a suspender entonces para esperar a la persona de servicios puestos internos. ¿Sí? Muy bien. No, si tienen que retirarse no hay problema. ¿No es cierto?, al Servicio de Impuestos Internos, una vez más que haya podido asistir a la sesión. Por favor, para que se siente ahí adelante también. Sí, don Álvaro. Todos son bienvenidos. Entonces, agradecerle, directora, yo sé que estaba media complicada con el tránsito y algunas complicaciones para acceso a Valparaíso, pero con mucho gusto recibirla hoy día, además para que nos pueda explicar, ¿no es cierto?, en detalle la información que usted nos hizo entrega esta semana. Le ofrecemos la palabra. Primero que nada, un saludo también a nombre del director del servicio que ha estado siguiendo muy de cerca todo este proceso. Estoy con audio, ¿no? ¿Estoy con audio? No. Hay que prender el micrófono. Ahí sí. Sí. Es bien. Decía que en primer lugar quiero dar un saludo del director, en cuya representación también he participado en esta comisión. La verdad es que nos ha parecido bien pertinente la invitación que nos han hecho, porque efectivamente vemos que en las consultas a veces hay temas de contexto que es necesario aclarar. Tal vez precisar algunos conceptos que por el carácter técnico del trabajo que nosotros desarrollamos no siempre son bien comprendidos y que tal vez debiéramos reiterar un poco. Entonces hemos preparado una breve presentación. ¿Es la última? Por eso es que nos hicieron llegar al Servicio de Impuestos Internos, ¿no es cierto?, varias documentación que ustedes tienen que tener ya a la vista en relación a varias preguntas que nosotros realizamos y los anexos correspondientes a el cálculo, que también es interesante de poder revisar. Así que está a la vista de los diputados y las diputadas. ¿Sí? Bien. Bien. Ahora estamos en condiciones de partir. Muchas gracias. Disculpen los inconvenientes. Bien, señalaba entonces que nos ha parecido necesario hacer algunas puntualizaciones de carácter general y posteriormente ustedes tienen todas las respuestas, los oficios, tienen también los detalles de algunos informes que entregamos ya hace algunos meses atrás respecto a algunos de los casos que se han estado revisando. Por lo tanto, tenemos algunas láminas para reiterar algunos conceptos, aclarar algunos otros, y a continuación, si ustedes gustan, podemos repasar cada una de las preguntas cuyas respuestas enviamos, por si quisieran, podemos complementar de alguna manera o aclarar cada una de ellas. Es lo que hemos hecho en esta presentación.
¿Le parece, diputada? Entonces, en primer lugar, decíamos que quisiéramos hacer una consideración de carácter general, aun cuando probablemente ustedes ya la conocen. Los bienes raíces, en general, nosotros tenemos un catastro de 7.800.000 bienes raíces aproximadamente, de los cuales la ley nos señala que deben ser clasificados en dos grandes grupos. Uno es grupos o series. El término que se utiliza en la ley es la serie. Entonces tenemos la serie agrícola por un lado y la serie no agrícola. En alguna presentación anterior explicamos cuál era la forma de determinar cada una de estas series. Y de hecho ustedes hacen algunas consultas en relación a esto, por eso nos ha parecido pertinente precisar que la ley señala claramente que un predio agrícola es aquel cuyo terreno está destinado preferentemente a la producción agropecuaria o forestal, o bien que sea económicamente susceptible de este tipo de producción de manera predominante. Esa es así de genérica en la clasificación que se entrega en la ley. Y nos entrega algunos indicadores de cómo podríamos nosotros aplicar esto en base a las rentas que produzcan o eventualmente puedan producir este tipo de actividad. La segunda serie no agrícola es por exclusión, es todo lo anterior, con excepción de las minas, las instalaciones que van adosadas a los predios, etcétera. Básicamente es por exclusión la definición que se hace respecto a los bienes raíces no agrícolas. Dicho lo anterior, quisiéramos precisar, en relación a algunas consultas que nos hacen, qué es lo que entendemos por reclasificación de suelo, porque entendemos que eso ha sido una de las aspectos más relevantes que se han analizado en esta comisión, y quisiéramos precisar qué es lo que para efectos del impuesto territorial entendemos como reclasificación de suelo. Y llamamos así a cualquier modificación de la superficie en relación a su clase de suelo. Hace un tiempo yo les comentaba que para clasificar o catastrar un predio agrícola, nosotros tenemos un conjunto de líneas de suelo. Hablamos de la cantidad de suelo total, que en el caso de los bienes raíces no agrícolas es una superficie general, el paño, a veces ocasionalmente dos roles diferentes, pero en general es un solo paño, una sola línea de terreno. En el caso de lo agrícola existen tantas líneas de terreno como tipos de suelo existan. Los tipos de suelo son los que vamos a ir viendo. Entonces, para nosotros una reclasificación de suelo es efectivamente modificar la superficie de una de estas líneas. El servicio para ello debe efectivamente, y así lo señala explícitamente la ley, confeccionar tablas de clasificación de los terrenos agrícolas en función de lo que la ley especifica como capacidad potencial de uso actual. Lo quise recalcar porque es exactamente como lo define la ley. Es la capacidad potencial de uso actual, y nos dice que cada vez que tasamos un predio tenemos que aplicar a cada línea de suelo que tiene características diferentes un elemento identificado previamente en esta tabla, asociada a la cual evidentemente después nosotros determinamos un valor de suelo por cada una de estas clases y calidades de suelo y en relación a una comuna específica. Eso es la reclasificación de suelos para nosotros. Es un tema bastante general. El cambio de serie, en cambio, habla en un 99% los cambios de suelo, y de hecho para los últimos 4 años en un 100%, corresponden a cambios de suelo que están en una categoría agrícola y que pasan a no agrícola, lo que tiene sentido con la evolución de las ciudades, ¿no? Las ciudades van capturando el terreno agrícola y se van incorporando a esta serie que denominamos serie no agrícola. Entonces, en general, los cambios de serie se refieren a la necesidad de traspasar un suelo que es agrícola a no agrícola. Ahora, esto se verifica en base, básicamente, al destino preferente de la producción. Si en un terreno es eminentemente habitacional, hay canchas, hay lo que piscina, etcétera, y no son de producción agrícola predominantemente, entonces nosotros procedemos con una normativa a hacer el cambio de serie.
Este cambio de serie es relevante, efectivamente, porque el cambio de serie es aquel que determina el avalúo de la propiedad directamente. Es de público conocimiento que los avalúos agrícolas tienen un valor muy distinto de los valores de los no agrícolas. El no agrícola también nos permite tasar en detalle todas las propiedades, todas las construcciones que existen. En el caso del agrícola, solo tasamos las casas patronales y los edificios que tienen que ver con la producción agrícola. Por lo tanto, el avalúo de terreno en la serie agrícola considera principalmente la clasificación de suelo. Y ahí es donde estos temas se vinculan con el objeto de la investigación que ustedes están llevando a cabo. Solo en un terreno agrícola, en el cual nosotros tenemos líneas de terreno, podemos efectuar clasificaciones de suelo. Y son ellas las que determinan el avalúo y por lo tanto las contribuciones. En cambio, en la serie no agrícola, tal como lo señalaba, el valor del terreno no está determinado por la producción agropecuaria que eventualmente, potencialmente puede existir, sino que por la ubicación física de esto que nosotros denominamos en nuestra jerga las áreas homogéneas. La ubicación de todo el terreno se divide en 14.000 áreas que permiten determinar exactamente el valor de este terreno. Eso en relación a la distinción entre lo que es la serie y lo que es la reclasificación. Ahora, en relación a las modificaciones a las líneas de suelo, que probablemente en el contexto de estas reuniones se han entendido por tales a las reclasificaciones de suelo, yo quiero decirles que para efectos del impuesto territorial yo puedo modificar la cantidad de hectáreas que hay en una línea de terreno y bajarla a otra y reducirla e intercambiarla o modificarla por distintas características. Una de ellas, evidentemente, es la reclasificación de suelo que ustedes están investigando. Pero hay otras. Por ejemplo, cuando se fusionan predios, tenemos que redistribuir, ¿cierto?, la cantidad de clasificaciones de clases de suelo dentro de este mismo nuevo paño general. En segundo lugar, las subdivisiones de predio. Cuando hay parcelaciones, evidentemente las clases de suelo también se tienen que distribuir, sobre todo cuando tenemos grandes extensiones y las reducimos en predios mucho más pequeños. También cuando efectivamente hay correcciones de errores de la superficie asignada. No podemos pretender que el catastro sea una cuestión perfecta. Son años de modificación, de estudio de las calidades, de las clases, y durante el tiempo también el catastro es una cuestión dinámica, en el cual también las calidades de los terrenos van cambiando, por ejemplo, por erupciones volcánicas, por catástrofes naturales, por el deterioro de los suelos, por distintas consideraciones. Estas son algunas de las, tal vez las más importantes, de las causas que dan origen a un cambio en la superficie de los suelos. ¿Por qué es importante hacer esta distinción? Porque para efectos del impuesto territorial, que es lo que está encomendado a nuestra gestión, la verdad es que las razones, las causales por las cuales se cambian las hectáreas de una línea o de otra no son determinantes para la responsabilidad que nos encomienda la ley a nosotros como administración tributaria y particularmente en lo que significa la administración del impuesto territorial. El impacto, evidentemente, de cambiar la cantidad de hectáreas por una línea de suelo u otra tiene un impacto en el avalúo en primer lugar y por lo tanto en las contribuciones, dado que el avalúo es la base imponible de este impuesto. Pero quiero ser muy reiterativa y necesito, para efectos de la respuesta que le hemos entregado a ustedes, en que el impacto en el impuesto territorial es independiente de la causal. Si nosotros cambiamos la cantidad de hectáreas de una calidad, ya sea porque verificamos en terreno que históricamente la teníamos clasificada en una categoría que no correspondía, o porque actualmente se ve que el potencial de ese terreno ha cambiado, incluso por obras de regadío, por ejemplo, también podría cambiar la capacidad potencial de uso actual del terreno, o por las características que he señalado anteriormente. Por lo tanto, el impacto, cualquiera sea estas causales, va a ser siempre
el mismo, vale decir, impacto en el avalúo y las contribuciones, y eso es lo que a nosotros nos corresponde evaluar, dimensionar y finalmente aplicar para efectos del cálculo del impuesto. ¿Por qué es importante esto? Porque por las razones anteriores nosotros no necesitamos, para efectos de la gestión que nos corresponde, que nos ha sido encomendada, el tener un detalle preciso de las causales, que es algo que ustedes nos han preguntado. Ustedes nos piden que les digamos la cantidad de reclasificaciones de suelo. La verdad es que tenemos un valor referencial, pero nunca ha sido objeto de nuestra fiscalización el detallar si la causa es una u otra. Para nosotros lo importante es constatar cuál es la capacidad potencial del uso actual. Disculpen si soy reiterativa, pero entiendo que son conceptos con los cuales no necesariamente están habituados. Por lo tanto, la causal, decía, es solo una referencia para el registro, sin impacto en la determinación del avalúo y las contribuciones. Les puedo asegurar que después de tener que participar en esta comisión, asistir a estas reuniones, vamos a preocuparnos de hacer los cambios que se requieran en los sistemas para ser mucho más exhaustivos, para poder responder a preguntas como las que ustedes nos hacen, pero que no necesariamente van a impactar en el avalúo, así que pueden despreocuparse que independientemente de que nosotros seamos más precisos, no van a cambiar los avalúos y las contribuciones. O pueden bajar también. O podrían, pero no va a tener un impacto, diputada. Lamento decirle que solo seremos más precisos y podremos... También parte de nuestro rol, sin duda, es contribuir a la gestión del Estado y a entregar la información que se nos solicita. Hay información que por las características de nuestro catastro solo la tenemos nosotros, estamos conscientes de ello. Por lo tanto, quería señalar que para responder a las solicitudes que ustedes nos han hecho, nosotros efectivamente hemos mirado algunos valores referenciales que el tasador, que es el funcionario que lleva a cabo estas tareas, pone en nuestro catastro, pero hemos tenido que precisar, pidiéndole a los jefes de departamento de las 20 direcciones regionales que nosotros tenemos, que revisen cada uno de estos casos uno por uno, para asegurarnos que estamos respondiendo adecuadamente las consultas que ustedes nos han hecho. Por eso es que tal vez nos tomamos un tiempo también en esta respuesta. Y finalmente, solo para complementar lo anterior, decir que nosotros, por lo que hemos dicho, no en nuestro sistema no registramos exhaustivamente la causa, solo registramos el efecto, cuántas hectáreas quedaron de una clasificación o de otra, porque no existe este concepto de reclasificación de suelo. Eso es lo que yo quisiera agregar o complementar respecto a las respuestas que ya hemos otorgado. Porque efectivamente vemos que en algunas preguntas había una cierta, tal vez, confusión para nosotros en entender cuál había sido el ámbito de la pregunta. Esperamos haber respondido lo que ustedes nos preguntaban con las restricciones que tenemos para ello. Diputada, si usted gusta, paso a detallar cada una de estas preguntas. Permiso, me da un poco de calor. Entonces, señalaba, primero, Diputado, que estamos... Gracias, Presidenta, por su intermedio. Muchas gracias por la información. Tal vez precisar que el objeto de esta comisión no es indagar la pertinencia de los avalúos. El objeto nace del hecho que tuvimos evidencia que en algunos casos se había deforestado el bosque nativo para uso agrícola y que uno de los argumentos que se había dado para validar esa acción era tener un certificado del Servicio de Impuestos Internos cambiando la capacidad de uso.
es ahí donde surge, y no tanto desde el punto de vista del cálculo de los avalúos, que también es muy importante, por cierto, pero que está un poco fuera del ámbito de esta comisión. Para mayor a ver, lo que pasa, bueno, igual siempre es muy interesante lo que ustedes han planteado en relación a la conceptualización, ¿no? Porque quizás el lenguaje que nosotros tenemos no es el mismo que ustedes, porque en el fondo nosotros no tenemos la expertise, ¿no es cierto?, que tienen ustedes. Y cuando nosotros hablamos de cambio sobre suelo, quizás deberíamos hablar de cambio de línea, de cambio de línea, ni siquiera de cambio de serie, ¿no es cierto? O sea, nosotros no estamos en una serie, que es la serie agrícola, no estamos cambiando de serie. Entonces, en la serie agrícola es lo que tiene que ver con las líneas, cómo se han modificado esas líneas. Entonces, yo quiero poner un ejemplo. Yo contraté una persona ahora que estamos haciendo la función al revés, no desde el papel, sino desde el terreno. Entonces, solo en el año 2016, en la provincia de Cachapual, tenemos 36 situaciones, solo en un año, 36 situaciones que tienen que ver con cómo se ha talado bosque nativo, y hoy día se raspó el suelo y se está colocando palto. Solo 36 casos en un año. Entonces, queremos ahora revisarlo, y lo conversábamos antes que usted llegara, a verlo al revés. ¿Cómo tenemos las coordenadas? Estamos buscando a través del Minagri los roles, llevarle a ustedes esos roles para ver si esos roles han tenido o no han tenido cambio de línea, no de serie, ¿no es cierto? Porque si no teníamos que pasarlo de lo agrícola a lo no agrícola, sino ¿y cuáles han sido esos cambios de línea en el fondo que hoy día sean que antes eran tipo 6 o tipo 7 y pasen a 4? Ese es el foco. Ese es el foco. O sea, de lo que ustedes nos han dicho, porque es interesante igual, muy interesante, igual lo que ustedes nos han enviado, porque tiene que ver con la serie que ha cambiado de agrícola a no agrícola. Ahí hay una cosa de cómo se va expandiendo, ¿no es cierto?, la ciudad, o sea, con tener 2.777 o... Por eso que era interesante que ustedes explicaran ese número, en qué consistía. Pero hoy día es la línea la que nos interesa, el foco. Hemos ido achicando el embudo, digamos, para tener... Entonces, como no hemos podido ir achicando el embudo, porque nos ha costado mucho con la CONAF hacerlo, entonces lo hemos hecho al revés. O sea, desde la enfermedad, que nosotros la vemos cómo se está complicando los cerros y sacando los bosques nativos, ahora hemos ido viendo si esta sintomatología, ¿no es cierto?, que tenemos, cuál es la causa, cuál es el diagnóstico. Si es porque efectivamente habían cerros en los cuales se podría haber hecho esto sin ningún problema, porque no había bosque, y en el fondo quizás correspondía haber hecho el cambio de serie, perdón, el cambio de línea, o había bosque nativo, porque nosotros lo estamos comparando ahora con la cartografía de hace de muchos años atrás, para ir comparando qué es lo que había sobre ese suelo y chequeando si eso tuvo o no un certificado de cambio de línea de ustedes. Eso es lo que estamos ahora haciéndolo al revés, dado que no hemos podido hacerlo desde las distintas instancias, digamos. Ese es el sentido, ¿sí? Ahora, diputada, bueno, primero quisiera responderle al diputado en relación a su consulta. Nosotros tenemos claridad, diputado, perfectamente de que el objetivo no es hablar del tema de los avalúos y las contribuciones. Hay un viejo chiste de los fenicios que uno siempre va a hablar de lo que sabe, ¿no? La verdad es que no es la intención llevarlos a hablar de los avalúos. Quiero ser muy franca en eso. Lo que sucede, diputado, es que nuestra función tiene relación con la determinación de los avalúos y las contribuciones. Esa es lo que la ley nos encomienda a nosotros. Entonces, por lo tanto, todo el registro del catastro que nosotros tenemos, todo lo que nosotros hacemos está orientado a la determinación y a la comunicación
de cuáles son las contribuciones que finalmente el contribuyente tiene que pagar. El tema que particularmente interesa a esta comisión y por el cual hemos sido convocados es, la verdad, un elemento, uno de los múltiples inputs que nosotros tenemos para la determinación del impuesto. Y es solo en ese sentido por el cual nosotros estamos acá. Nosotros estamos acá porque efectivamente nosotros, como uno de los múltiples elementos de lo que denominamos el catastro, en algunas presentaciones anteriores hablamos de que dentro del catastro tenemos los datos del predio, dónde está ubicado, georreferenciado en una gran cantidad. En el caso de los predios agrícolas no tenemos georreferenciados todos los predios, tenemos el 50% o un poco menos. Porque los predios agrícolas son de difícil acceso, son de difícil fiscalización, evidentemente. Y porque además, desde el punto de vista del impuesto territorial, los recursos los focalizamos con mayor preferencia en los bienes raíces no agrícolas, que son los objetos que finalmente, por lo cual a nosotros se nos mide, ¿no? Por tener los recursos para la municipalidad en base a los predios que están afectos principalmente. Esa es solo la razón por la cual me refiero al tema de los avalúos y las contribuciones. Solo, y por eso es que explico que nosotros no tenemos una precisión respecto de algunos datos en la medida en que no son relevantes para esta determinación del impuesto. Eso es lo que pretendía explicar. Ahora, yo, y por lo tanto nosotros con la absoluta disposición, evidentemente, de cumplir nuestra responsabilidad, no solo de colaborar, sino que de dar cuenta de nuestro accionar, nosotros entregamos la información que tenemos dentro de las posibilidades que humanamente y sistémicamente tenemos. Insisto, porque esta información no es objeto de la gestión que a nosotros nos corresponde tener. No es relevante saber cuál es el origen del cambio. Ahora, nosotros no queremos saber el origen del cambio. ¿Ah? El origen del cambio. Sí, lo que nosotros queremos saber, y yo creo que deberían tener, lo que lo conversamos la primera vez, es que ustedes sí deberían saber, ¿no es cierto?, cuál es, cuántos certificados se han entregado de modificación de línea. Modificación de línea. ¿Ah? Y que sean, ¿no es cierto?, modificación de línea que pase de tipo 7 o de aptitud forestal a cambio de serie agrícola. ¿Ya? Esa modificación deberían tenerla, porque ustedes emiten un certificado. Sí, pero no dejamos copia del certificado, diputada, porque no lo necesitamos. Porque nosotros revisamos nuestras bases de datos, nosotros entregamos Pero si me permite ahí, mire, pero además ustedes hacen algo que es muy interesante, que yo lo vi, o sea, lo digo porque lo vi, ¿ah? Lo vi ahí con don Álvaro. ¿Ah? Porque cuando ustedes realizan ese certificado, cuando ustedes emiten ese certificado, han hecho un estudio previo. Y un estudio súper interesante. Que lo hemos mostrado. Súper interesante, porque ustedes ratifican incluso dentro del predio, cambios de línea. Entonces, muy acucioso el estudio que realizan. Y incluso para nosotros eso sería fantástico en algún minuto poder entender, y todo en la Comisión de Agricultura más que incluso que acá. Pero ahí hay algo muy... Entonces, todo ese proceso tiene que estar en alguna parte clasificado, en alguna parte medido, en alguna parte... Y es como bien extraño que uno tenga que entregar un certificado y que no sepa cuánto certificado entrega de eso. Es como... ¿ah? Nosotros, diputada, bueno, me encantaría poder responderle que sí tengo el número, pero la verdad es que si nos vamos a la época, no hace muchos años, en que llegaba un contribuyente y nosotros certificamos lo que está en nuestras bases de datos hoy día, pero antes esto se hacía a mano, ¿no?, en un papel. Y para efectos de nuestra gestión, la verdad es que hoy día los certificados se pueden incluso solicitar a través de Internet. Usted puede solicitar un certificado de avalúo de terreno. Y la verdad es que no nos ha parecido relevante saber dentro de la cantidad de certificados que emitimos, si emitimos uno simple, uno detallado.
la verdad es que emitimos los certificados que nos piden. Yo lo que sí le puedo decir qué información tenemos en nuestras bases de datos, pero es como si viene un contribuyente y me pregunta, mire, quiero saber si tengo tasada la piscina, yo le voy a decir, a ver, mire, sí, la tiene tasada, está tasada su piscina. Pero eso no significa que yo tenga que dejar registro de cuántas consultas me hicieron sobre el tema. En el fondo, el certificado de avalúo es finalmente un documento que certifica información que yo tengo. La información la tengo, efectivamente. Tengo los informes que dan fundamento a la solicitud, en el caso en que el servicio ha considerado pertinente y amerita la emisión de un informe técnico detallado. Entregamos algunos ejemplos, le entregamos en la primera visita que hicieron a Álvaro, ¿cierto?, Guital, al director, se entregaron los informes en relación a Rancagua y esos informes efectivamente los tenemos, pero la verdad, diputada, es que esos informes son un documento que hasta hace un tiempo atrás se guardaban en carpetas, hoy día distribuidas en todo el país, en todas las regiones del país, las 80 unidades del servicio, en carpetas, y hoy día estamos incluso eliminando las carpetas. Nosotros, por ejemplo, podemos tener un plano, efectivamente, para efectos de tasar una tasación no agrícola, uno ve el plano, ve la cantidad de metros cuadrados, distingue las calidades, etcétera, pero después el plano lo guarda y lo que registra en los sistemas es el resumen. ¿Cuántos metros cuadrados tengo de construcción? ¿Cuántas de calidad 1, de calidad 2, en el caso de las construcciones? Y en el caso de los terrenos agrícolas, yo hago el análisis agrológico. Me ha costado aprenderme esta palabra, edafológico me parece que son otro tipo de informes que también generamos, pero nosotros analizamos esos informes cuya síntesis finalmente es el resultado que nosotros ponemos en el sistema. Si me permite hacer una analogía con la medicina, uno probablemente cuando se haga una radiografía o un examen, le entregan un conjunto de imágenes y uno lo que mira finalmente es si tiene los triglicéridos altos o bajos. Esa es la línea y esa es la que se registra en la ficha del médico. Nosotros podremos hacer todo el análisis bioquímico de la constitución del suelo, pero finalmente determinamos el valor, lo registramos, el valor que nos impacta en el avalúo. Eso es porque para eso, ahora, muchos de estos informes efectivamente los guardamos y es por eso que los hemos podido entregar a ustedes. Pero en relación a la consulta que usted me hacía respecto a que han visto 36 casos en un año del cambio de uso de suelo, debo decir que nosotros no necesariamente vamos adelante de los cambios, no necesariamente a nosotros el cambio, por mucho que se quiera, permítanme decirlo, tomar como referencia el que nosotros emitamos un certificado del uso potencial del uso de suelo, no significa que en el caso que usted me señalaba de los bosques nativos que son que se han echado abajo, que se han eliminado, que nosotros tengamos alguna responsabilidad. Nosotros jamás vamos a autorizar, porque está absolutamente fuera de nuestras competencias el cambio, ¿cierto? Lo que sí nosotros, incluso nosotros, diputada, podríamos decir, efectivamente aquí donde están estas maravillosas araucarias, sería factible plantar frutillas o paltos, o lo que ustedes, perdón la ignorancia del tema, pero podrían tener un uso preferentemente agrícola productivo, podría ser, pero eso no significa que el cambio de suelo tenga algún impacto en que alguien decida derribar o talar estos árboles. Por ningún motivo. Nosotros no tenemos además las competencias para decirlo. Entonces, solo para terminar, diputado, en relación a los 36 casos, efectivamente puede ocurrir incluso que en esos lugares haya palto, y si usted me pregunta, yo debiera correr a tasarlos para poder, porque eso va a tener un mayor valor desde el punto de vista de las contribuciones, lo que no significa que yo esté autorizando o dando una validez a ese cambio de uso efectivo en el suelo que se está haciendo.
Eso es lo que quisiera decir. Por lo tanto, efectivamente, y no puedo pretender que de todo lo extenso de nuestro territorio tengamos todo completamente tasado y actualizado. Me encantaría poder decirlo. Trabajamos para eso, le aseguro, día a día, muchas horas al día, para lograr tener un catastro actualizado. Pero siempre nos encontramos con sorpresa de que hay cosas que están tasadas, cosas que no se han podido actualizar todavía. Y tenemos, yo en alguna reunión les comentaba inicialmente cuáles son las múltiples fuentes de información que nosotros tenemos. De hecho, una de las fuentes de información que tenemos para actualizar el catastro es la información que la CONAF nos provee, pero que ella nos provee a nosotros, no al revés. La causa del cambio de su suelo son ellos y nosotros somos los que tenemos que registrar los efectos en el catastro. Es más, debo decir que si hay un cambio de uso, una propiedad, voy a irme a un mundo que es distinto para no referirme a esto en particular, pero que es pertinente. Si yo veo que hay un predio que tiene un permiso de edificación, una autorización para ser habitacional, y yo veo que ahí hay un taller mecánico, por ejemplo, y que está plenamente, yo voy y aun cuando ese predio no esté definido para ser mecánico, yo voy a tasarlo como mecánico, voy a tasarlo con destino comercial, porque el impuesto que le corresponde pagar es el que corresponde. Si en el entorno, el plano regulador no autorizó ese destino, yo no puedo hacerme cargo. Es como un predio que está siendo construido y está en condiciones de ser habitado. La ley nos dice que si está en condiciones de ser habitado y yo tengo información sobre que está en condiciones, lo voy a tasar. Es lo mismo lo que ocurre con los predios de esta naturaleza. Yo voy a tasar si están los paltos. Mi obligación legal es tasar los paltos, no autorizar que se... Yo tengo hartas preguntas, pero bueno. Vamos, diputado Toá, diputado Barros. Tratando de aclarar un poquito más, nosotros tenemos perfectamente claro el rol de impuestos internos y cómo lo hace, cuándo lo hace, por qué lo hace. Ahí no hay ninguna dificultad. La potencial dificultad surge de que en algunos casos evidentemente y en otros casos probablemente ya sea el titular de la propiedad o la CONAF se basó en el certificado de impuestos internos para validar esa deforestación. Porque en varias direcciones regionales se ha podido identificar de que dentro de los antecedentes para la aprobación del plan de manejo, que es el que valida el cambio de serie, se ha colocado el certificado de impuestos internos. Eso para nada quiere decir que nosotros estemos dudando de por qué ustedes emitieron ese certificado. El problema está en un potencial mal uso de ese certificado que ustedes emiten. Y ese es un poco el foco que a mí me gustaría preguntar, posiblemente usted no lo va a tener aquí, pero más adelante. ¿Por qué en algunas regiones, con el fin de completar la información del plan de manejo, se solicitaba el certificado de impuestos internos? Cuando nosotros tenemos perfectamente claro y lo que usted ha señalado, que la intencionalidad de ese certificado no tiene nada que ver con cambiar, sino que es para atestiguar una situación ya producida. Entonces, eso es lo que nosotros estamos tratando de ver, si estos fueron casos esporádicos que habrá que corregir,
o cuál generalizada era esta práctica de ampararse en un certificado que fue emitido con otro propósito, que es un propósito recaudatorio, como el foco del Servicio de Impuestos Internos, para validar una acción que era sustituir bosque natural con algún tipo de uso agrícola. Es ahí donde, por lo menos yo quisiera ver si hay otros antecedentes que ustedes pudieran tener de por qué sucede esto. Esa es la preocupación que tenemos. Gracias. Diputado Vargas. Gracias, presidenta. Bueno, nos queda claro que el Servicio de Impuestos Internos es una institución que su misión es velar por el cumplimiento tributario de los contribuyentes. Y por ende, el hecho que ustedes emitan certificados es solamente la constatación de la información que ustedes tienen. Y por lo tanto, no es menester del servicio hacerse cargo si un certificado es utilizado frente a otra repartición pública, sean estos los fines que sean. Por lo tanto, buscar en el Servicio de Impuestos Internos la responsabilidad respecto de un plan de manejo mal otorgado no responde bajo ninguna perspectiva a la responsabilidad de ustedes y por ende, y por eso es que ustedes no llevan un registro de los certificados, porque es como decir cuántos certificados de nacimiento emití. Para efectos prácticos y de la responsabilidad no es ninguna. Yo solamente quiero entrar a otro tema. Ustedes más bien operan en lo que es las tasaciones, los avalúos. Ex post, vale decir, si algún contribuyente, dueño de un predio agrícola, requiere de ustedes para efectos de hacer un reavalúo, ustedes operan. Y luego de aquello, ustedes y vuestra información es coincidente con lo que se solicitó en virtud de los parámetros que ustedes realizan ahora. Dos preguntas. ¿Cómo opera desde la perspectiva, por ejemplo, un dueño de un predio forestal o semiforestal que compra derechos de agua para ese rol de avalúo? Ustedes actúan como servicio para efectos de poder establecer un nuevo avalúo en virtud de una nueva realidad, actúan a partir del requirente. Y otro caso, hoy día venía leyendo la situación de la laguna Aculeo. Entonces uno ve una laguna seca, rodeada de múltiples parcelas de grado, con casas, habitaciones bonitas y muelles, que probablemente deben tener un determinado avalúo en función probablemente de que hubo agua en algún momento. Allí opera a partir de que alguien requiera un cambio en el avalúo en función de que no existe el agua. ¿Cómo es la operativa de eso? Para entender un poco el proceso que hace Impuestos Internos, que esto es como corregir la prueba, puede subir o bajar, digamos, ¿ah? Y que hasta qué punto ustedes solamente actúan a requerimiento del contribuyente que quiere que le bajen el avalúo o que quiere que le suban el avalúo en función de múltiples situaciones. Entendamos que se han aprobado leyes tributarias que determinan que en un cambio de uso de suelo de agrícola a habitacional, si uno vende ese predio, paga una cantidad importante de impuestos en función de ese cambio de uso de suelo. Quiero ver un poco cómo es la mecánica que opera o si el servicio actúa de mutuo propio para efectos de esta misión que se les ha comentado. Gracias. ¿Ofrezco la palabra? ¿No? Ya, yo ofrezco la palabra para la presidenta no ocupar la palabra primero antes que los diputados integrantes. Primero, decir que yo quiero aclarar, pero tajantemente, aquí no estamos buscando la responsabilidad del Servicio de Impuestos Internos. Nosotros tenemos claro que ustedes no tienen una responsabilidad en esto, ¿eh? Para dejarlo sin ninguna, y lo dijimos del primer día, ¿sí? De la primera reunión, del primer minuto que ustedes se sentaron aquí. Primero eso. Lo segundo es decir que para nosotros, ¿por qué es importante que ustedes vinieran? Porque cuando uno hizo el estudio de uno de los casos, uno dice, bueno, ¿por qué sale esto? Porque la CONAF, y lo conversamos en su oficina, porque la CONAF creía, ¿no es cierto? Creía, porque ya se rectificó, que esto era vinculante, ¿ah? Que lo que ustedes planteaban era vinculante, lo que tenía que ver con el certificado.
Pero lo que sí me cuesta entender, porque si yo dijera, mire, necesito un certificado de nacimiento, te lo van a dar y no tienes por qué registrar, aunque deberíamos hacerlo, cuántos certificados son los que yo necesito. Pero cuando hay alguna modificación, si yo me cambio de nombre o tengo alguna modificación, yo sí debería registrar esas modificaciones. A mí me cuesta entender, lo digo por la curiosidad de la información que ustedes tienen, que yo la vi, ¿ah? Que me encantaría tenerla a mí en mi ¿cómo se llama? En la información distrital. Es que a mí me cuesta. No, sí, créeme que ahora voy a hacerme todas las bases que puedan ser públicas las voy a tener, porque hay que integrarlas además, ¿ah? Hay que integrarlas. Entonces, a mí lo que me preocupa es que yo sí debería tener, porque yo no es un certificado de algo que ha estado siempre, esto es un certificado de un cambio de una situación a otra, que dio origen a un estudio de parte de ustedes, por más que la carpeta esté en una caja, que dio origen a un cambio. Entonces, y que si yo veo la función que ustedes tienen, no solo da un origen a un cambio de línea, quizás el de serie, es obviamente que lo tienen que tener, pero de un cambio de serie, pero ese cambio de serie me da origen a un cambio en el reavalúo, porque ya no es forestal, ¿no es cierto?, sino va a ser agrícola, porque cambia de una línea 7 a una línea 4 y va a poder, ¿no es cierto?, ser de uso agrícola. Y ese uso agrícola sí cambia, ¿no es cierto?, lo que la base imponible o lo que tiene que ver con la recaudación que ustedes realizan. Porque ya no va a ser forestal, sino que va a ser agrícola. Entonces, mi preocupación, fíjese, y quizá, mira, a mí me negaron durante 8 oportunidades diciendo que estaba todo bien en la CONAF, que estaba todo bien, que no había dificultad. Y quizás como las mujeres somos medias porfiadas, dijimos, no, esto no está bien hecho. Hasta que se entendió y efectivamente no estaba bien hecho. Y yo quiero ser porfiada con ustedes. Yo creo que ustedes tienen que tener esto y lo tienen que tener cuantificado. Yo lo que pido es que vayamos ustedes tienen cambio de línea, esa línea la hicieron, nosotros queremos saber el cambio de línea de tipo 7, por ejemplo, forestal, agrícola. Eso a mí me es muy difícil con los niveles computacionales que ustedes tienen, con los niveles que ustedes tienen de información, ¿no? Porque uno coloca el root de uno y aparece todo. Entonces, a mí, y qué bueno que sea así, aquí nadie se puede escapar. Bueno, yo no quiero que nadie se escape en esto tampoco. Entonces la podemos hacer desde el punto de vista de ustedes, como también la podemos hacer al revés, desde terreno hacia ustedes. Hacia ustedes. Entonces, a mí me gustaría saber si podemos tener ese nivel de detalle y si no, enviarle, porque miren, la otra alternativa es más fácil. Es mucho más fácil para nosotros esta investigación. Es colocar la cartografía de hace, qué es lo que pasó en términos de lo que había sobre el suelo, de hace 10 años atrás. Estoy pensando en la quinta región. Fíjese que más que mi preocupación de la sexta es la quinta. Si uno dice voy a colocar la quinta región, ¿qué es lo que había sobre el suelo en la quinta región hace 10 años? ¿Qué es lo que tenemos hoy día? ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos hoy día? Y si uno dice la quinta región hace 10 años teníamos un bosque esclerófilo en estos sectores, ¿no es cierto? Y hoy día no tenemos nada. Preguntarle al Servicio Interno, ¿usted emitió un informe en este predio con estas coordenadas? ¿Se emitió o no se emitió? Si ustedes me dicen, perfecto, no se emitió, voy al plan de manejo. ¿Y el plan de manejo qué es lo que ocurrió? ¿Por qué se entregó? Porque aquí lo que hubo... O sea, hoy día lo que está ocurriendo en Chile, la deforestación que tenemos hoy día es brutal. O sea, en las noticias de hoy día, de las 7 de la mañana, estábamos viendo que lo que estaba pasando en el mundo. Bueno, es una brutalidad lo que nosotros hemos hecho en este país. Es una brutalidad. Entonces, y esta contradicción entre lo económico y lo aquí si no cuidamos el planeta se acabó lo económico, o sea, entonces tratemos de ser un poco más racionales. Entonces mi preocupación es que podemos hacerlo al revés, pero a mí lo que me interesaba era si institucionalmente nosotros tenemos la capacidad de ese análisis,
si tenemos la capacidad de concluir, ¿no es cierto?, qué es lo que hemos hecho, sin tener la responsabilidad en esto. ¿Me explico? Y eso quiero hacerlo súper tajante. No tener la responsabilidad, porque ustedes emiten un informe, ¿no es cierto?, cualquiera sea eso, ustedes no saben cuál es el uso de eso posteriormente. Porque no dice no sirve para la CONAF para cambio de subsuelo. Y no tiene por qué decirlo. Hoy día la CONAF ha tomado esa decisión. Pero me preocupa que no podamos llegar al foco de una investigación tan extensa y tan compleja y tan decisiva para lo que está ocurriendo hoy día. Porque la dirección de la CONAF, la dirección nacional, ha dicho que en los lugares donde hoy día hubo este tipo de deforestación, ellos van a volver a forestar. Y ellos van a tomar la decisión, no estoy hablando de donde hoy día es Palto, pero donde está, no, estoy hablando de los lugares hoy día donde tenemos erosión. Porque ahí hay una responsabilidad del Estado, de haber dicho que sí que cortaran esto. Entonces, ¿cómo tratamos de hacer esto al revés? Ofrezco la palabra. Muy bien. Sí, diputado. Me gustaría que usted aclarara Presidenta, cuando usted se refiere más de una oportunidad, que hoy día la CONAF. Yo quiero pensar que cuando dice hoy día estamos hablando de muchos años, porque no solamente hoy el actual director o la actual CONAF ha permitido la deforestación, porque esto es a nivel nacional. Yo vengo de la octava región, donde también hemos tenido serios problemas. Y también decir que muchos dueños de predios cortan bosque nativo sin manejo de nada, o sea, en la noche, igual que los delincuentes, aún siendo los dueños. Por lo tanto, eso es una realidad. Pero me gustaría, repito, que aclarara el término hoy, por favor. Gracias, Presidenta. Yo lo único que les digo, mira, esta comisión no tiene un fin político partidista ni político en términos de gobierno. No lo tiene, porque hemos cometido los errores de hace muchísimos años. Sí. Qué bueno que lo aclare, que lo están viendo, sí, ¿cierto? No. Y eso se transmite, y alguien queda con la impresión de que la Presidenta de la Comisión está responsabilizando. Yo no estoy diciendo que usted esté en esa actitud. Lo que estoy planteando es que se clarifique para que la comunidad y el resto del país entienda de lo que estamos hablando. No, mire, absolutamente, y lo hemos dicho además en varias ocasiones. Esto no tiene que ver con este gobierno. No, esto yo creo que lo que ha ocurrido, y lo podríamos incluso hasta analizar desde el punto de vista de cuándo comenzó a ocurrir esta situación. Y lo que hemos dicho majaderamente, que si no hubiésemos ido 8 veces a la dirección nacional de la CONAF, no hubiésemos tenido este cambio de actitud al interior de la institución. Eso. Sí, diputado Barro. No, muy breve. No, solamente yo concuerdo que la idea un poco es que a partir de los resultados de estas conversaciones podamos establecer un procedimiento claro en la aprobación de planes de manejo, en el caso de reemplazo de bosque esclerófico o de terrenos incluso que pueden estar absolutamente degradados, en caso que las personas quieran hacer uso de agrícola de manera distinta, que tengamos claridad mediana cuáles son los pasos, que CONAF tenga claro cuál es su rol y tengamos las instancias de fiscalización que correspondan, porque a mí lo que yo concuerdo que hay situaciones que probablemente han ocurrido en muchas partes del país y que son lamentables, pero yo también observo cómo hay otras plantaciones y hay otras instituciones que producen y exportan que han hecho un trabajo magnífico respecto de cuencas que estaban absolutamente degradadas y que hoy día se observa cómo allí se emplazan plantaciones notables. Entonces, tampoco quiero que una sensación como que nos vamos a oponer a que se hagan reemplazos. Yo lo que creo que esos reemplazos tienen que estar al amparo de una política clara, un procedimiento transparente, en que cada cual y cada institución sepa qué es lo que tiene que hacer y a qué está llamado, ¿no es cierto?, a realizar como función pública, y que eso tiene que estar sujeto a la fiscalización que corresponda. Y me parece que esto es todo positivo, lo que hablamos con impuestos internos, con CONAF, con los actores, me parecen como un elemento esencial para establecer una normativa clara de cómo se procede para efectos de incluso culminar con una información. Si alguien tenía un bosque degradado y hoy día tiene una plantación de palto o lo que sea, que tenga que emitir un certificado a impuestos internos para que impuestos internos también cumpla su rol de
elevar, ¿no es cierto?, probablemente el avalúo de esa propiedad y que los contribuyentes, en función además de los propios municipios, puedan pagar esas contribuciones que van en el avance de todos los vecinos de un determinado sitio geográfico como una municipalidad. Eso es lo más. Gracias. Ahora se escucha, ¿no? Bien. Siempre es tranquilizador saber que nuestras responsabilidades están claras, así que podré dejar de ser tan reiterativa como lo he señalado hasta ahora. Es también mi misión asegurarme de que estos límites de la responsabilidad del servicio están claros. Escucho atentamente, especialmente lo que el diputado Toá y la diputada nos han solicitado, en términos de que entiendo que la pregunta es cómo, a partir de la información que nosotros tenemos, de los sistemas que tenemos, de nuestras capacidades tecnológicas, podemos colaborar entonces en la búsqueda de identificar cuáles son estos predios que han tenido estas reclasificaciones, cambios efectivos, donde había bosque a donde hay otro tipo de plantaciones hoy. La verdad es que también conversando un poco con los colegas, me hacía la pregunta, efectivamente, diputada, yo hay ocasiones en que puedo ver cuál es el avalúo antes y el avalúo después de un predio. Eso cuando yo tengo pero lamentablemente lo que registro es el detalle. Yo, por razones de la vida, trabajé en el diseño de estos sistemas hace un par de décadas atrás. Y una de las cosas que nos preguntábamos, hablábamos de tomar fotos a los predios para poder ir viendo cómo iban modificándose en el tiempo. Pero la verdad es que el costo de tener la foto, que entendíamos como la descripción detallada de un predio durante el transcurso de los años, era extremadamente compleja desde el punto de vista de los sistemas y no aportaba finalmente al objetivo que es el que nosotros tenemos. Entonces finalmente dejamos un registro histórico de los avalúos. Es así como si usted solicita a través de Internet en la opción de certificados, por ejemplo, para trámites de herencia, nosotros le podemos entregar un certificado que da los avalúos retroactivos, pero solo da los avalúos. Es lo que nosotros finalmente guardamos como detalle. Efectivamente hay millones y millones de movimientos de transacciones, y cuando digo millones estamos hablando de que al año son 500.000 movimientos que actualizan el catastro. Entonces es muchísima información. Los sistemas son además complejos. Entonces, efectivamente, usted me dice, mira, yo puedo tomar una foto georreferenciada, compararla con otra. La verdad es que nosotros la georreferenciación la hemos lanzado recién el año 2017. Por primera vez nosotros mostramos estas maravillas, ¿cierto?, que tenemos de tener cada predio dibujado. Antes esto no era posible, no teníamos información centralizada. Recién ahora, entonces, poder comparar históricamente con la información es complejo. Hay una cantidad importante de predios que se dividen, que se fusionan, entonces, no es que yo tuviese un predio y comparo, por ejemplo, el avalúo de este predio con respecto sobre todo en el mundo agrícola, hay muchas subdivisiones de los predios, muchas fusiones. Entonces, la verdad es que es complejo el desafío que usted nos está planteando, que es poder revisar. Sin duda que si usted me indica cuáles son estos 36 predios, yo le voy a decir, incluso si me da la dirección, podemos ubicarlo geográficamente y ver la manera de identificar, porque finalmente lo que nosotros registramos es la identificación del predio, que es el número de rol. Entonces, con el rol, evidentemente, yo le puedo contar, y más en el último tiempo, también ahora, usted puede ver, dado un predio en particular, cuáles son las transacciones que han tenido, la puede ver cada propietario, puede ver lo que nosotros denominamos la orden de trabajo. Solicité un cambio de esta característica, pero eso lo tenemos hace un año atrás, 2 años. Son cambios que hemos estado implementando en el último tiempo. Anteriormente, hasta hace unos años, el registro del catastro todavía se hacía en base a formularios en papel. Y la verdad es que hoy día hemos eliminado los papeles, pero entonces estamos también
en un momento de transición, en que probablemente a partir de ahora, con las tecnologías que existen lo específico, pero con data analytics, nosotros con big data, podremos en el futuro ir haciendo este tipo de análisis más efectivamente, pero el análisis retroactivo de esto es complejo de realizar. No digo que no sea imposible, pero no es un trabajo de unos meses. Es un trabajo que requiere recursos informáticos para ello, recursos que hoy día están concentrados en otros proyectos precisamente en el afán de ir mejorando esto. Entonces, si usted me pregunta si es posible hacer el análisis a partir de la información que tenemos, responsablemente debo decirle que es posible. Ahora, ¿cuál es el costo? ¿Cuál es el tiempo que nos tardaría hacer estos análisis con el nivel de precisión que usted requiere? Le puedo asegurar que lo hemos intentado. Cuando ustedes nos preguntaron la primera vez por los certificados, dijimos, no tenemos los certificados, y los certificados se fueron, volaron, ya no quedó ese registro. Pero sí puedo tener el registro a nivel de línea de los cambios. Efectivamente lo puedo tener. Hicimos el intento. Le digo, sinceramente, hicimos el intento para poder responder en la primera consulta cuáles eran los movimientos. Pero ocurre que, como los predios no son estáticos, sino que, como le digo, se van ampliando, se van subdividiendo, se van transformando, el hacer esta foto que yo le señalaba que alguna vez soñamos con tener es realmente muy complejo. Porque un predio se subdivide en varios predios, porque una línea se transforma. Nosotros estuvimos mirando después de la primera invitación que ustedes nos hicieron, fuimos a Las Cabras a ver los predios. Y usted puede ver que efectivamente nosotros definimos, qué sé yo, hay tantas hectáreas de una calidad, tantas hectáreas de otra. Y efectivamente nosotros vemos que hay ciertas hectáreas de una calidad, pero la precisión detallada de cuáles son las zonas donde este predio cumple determinadas características es algo en lo cual estamos indagando en el último tiempo desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de los análisis aerofotogramétricos, que tampoco son baratos de hacer, ¿no? El costo de una fotografía aérea todavía sigue siendo importante. Efectivamente existen drones, existen otras tecnologías, pero no necesariamente nosotros tenemos la última foto. O sea, cuando usted me dice, yo puedo comparar con una foto anterior, evidentemente puedo hacerlo, claro, pero tiene costos además. Cada fotografía aerogramétrica tiene un costo. Y para efectos de lo que nosotros nos hemos dedicado, no hemos puesto el foco en ello. Tengo que ser completamente franca en eso. De que se puede hacer, todo se puede hacer, dice la gente que trabaja en tecnología. Y hoy día, ¿quién podría discutirlo, no? Hoy día en que las máquinas andan sin siquiera manejo de personas, ¿no? Y grandes maquinarias en la industria de la minería, en fin, o lo que se llama hoy día el Internet de las cosas. ¿Cómo yo podría decir no es posible? No le puedo decir, diputada, que no es posible hacerlo. La pregunta es con qué recursos contamos para ello. Nosotros tenemos en curso actividades que son de nuestra responsabilidad. Entonces, eso es en términos generales. En relación a la pregunta que me hacía el diputado sobre el tema de los derechos de agua, la verdad es que los procesos de reavalúo explícitamente dicen que cuando se hace una mejora de regadío, nosotros durante un tiempo no podemos incorporarla dentro del avalúo, explícitamente, hasta que pasa un tiempo, a menos que sea hecha con recursos del Estado, en cuyo caso sí incorporamos el valor del regadío en el valor del terreno. La verdad es que también conversábamos a propósito de esto que... ¿Les llega un certificado a ustedes de un pozo profundo, por ejemplo? Nosotros no Diputado, manejamos... si quiere hacer una contrapregunta para que pueda usar el micrófono. Es por si acaso, porque usted dice, nosotros hacemos una modificación en función de la información. Si una persona realiza un pozo profundo y ese pozo profundo es realizado a partir de un concurso
y se beneficia con plata del Estado, ¿esa información les llega a ustedes para efectos de incorporarlo? Sí, efectivamente tenemos información. Con respecto al caso de la laguna de Aguleo en particular, la verdad es que nosotros... Es un ejemplo, ¿no? Claro, pero nosotros sí tenemos... Ahora sí, decía que efectivamente nosotros estamos permanentemente actualizando el catastro, tenemos información que proviene de distintas fuentes, del INDAP, en relación a los procesos de reavalúo. Este año estamos trabajando en un reavalúo agrícola. Efectivamente analizamos la información que todos los entes que están relacionados se vinculan con nosotros. En el caso de los reavalúos no agrícolas vemos los planos reguladores, los municipios tienen obligación de informarnos, hay una obligación de los entes del Estado y también de las municipalidades y también de los contribuyentes de informar cuando hay cambios que impactan en el avalúo y las contribuciones. Nosotros tenemos distintas fuentes. Cuando usted me da algunos ejemplos, yo debería responderle todas las anteriores. Nosotros usamos todos los mecanismos que tenemos disponibles para poder actualizar el catastro. Podemos hacerlo de oficio al constatar que se cumplen ciertas condiciones o bien al ser informados por los municipios, en fin. Y no, parece, no sé si hay alguna otra pregunta que debiéramos precisar. En relación a la información, efectivamente usted se adelantó a lo que nosotros íbamos a complementar, que efectivamente la CONAF señala hoy día, no sé desde cuándo, explícitamente que ellos no dependen de nuestros certificados, cosa que ya hemos comentado. Por lo tanto, no sé si hay alguna pregunta que no he respondido. Yo le diría, claro, diputada, que sí es posible colaborar con las fuentes de información. De hecho, una de las preguntas que le había hecho al colega es quiénes nos informan de los cambios de uso de suelo aparte del contribuyente. Y el contribuyente en realidad es uno de los entes que puede informarnos, pero nosotros también podemos constatarlo de oficio. Sí. Y como digo, también otras instituciones pueden informarnos. Nosotros hacemos análisis cartográfico, pero también tenemos restricciones. Yo quiero ser bien honesta también, porque a veces se sobredimensiona nuestra capacidad. Estamos en un proceso de ir complementando, por ejemplo, la cartografía. Señalaba un poco menos del 50% de los predios agrícolas dibujados. Estamos trabajando en eso. Bueno. Es lo que puedo señalar. No, muy bien, sí. A ver, yo primero agradecerles. Nosotros vamos a ver la información, a conversarla con ustedes en relación a lo que hemos visto en terreno para hacer al revés la búsqueda. Por supuesto, al revés, disponibles. Al revés la búsqueda, sí, nos está pidiendo la Secretaría que nos deje la presentación. Y yo creo que quizás ahí podamos afinar, ¿no es cierto?, qué es lo que está ocurriendo con estos predios, por lo menos lo que nosotros hemos localizado en la sexta región, en una sola provincia. Ahora nos estamos abocando a Colchagua, ¿ya? Bueno, agradecerle la información y yo creo que vamos a estar con ustedes la próxima semana, pero ya en el Servicio de Impuestos Internos, yo creo que buscando la información. Muy bien. Muy bien. Esperamos. Muchísimas gracias por asistir. Además sabemos las complicaciones que vienen, ¿no es cierto?, desde Santiago. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.